Perfecto, ya estamos grabando. Bueno muchachos, para la sesión de hoy vamos a hablar respecto a ese video que les compartí el día miércoles. Sí. Cuéntenme muchachos, ¿cómo les pareció el video? ¿Si lo alcanzaron a ver todo? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, como les venía mencionando, como no pudimos, ¿cierto?, dar la clase como esperábamos, ¿cierto? Ya que eh, el objetivo principal era que ustedes vieran el video, pero teníamos la opción de compartirlo ya ustedes pues con más tiempo, con mejor definición, sin que se les pausara, lo podían ver, ¿sí? Pero más allá de verlo, muchachos, es un video que es muy importante analizar, ¿sí? Entonces, en eso vamos a utilizar la sesión de hoy. El título ya nos dice mucho, ¿cierto? Porque habla de la mentira del libre comercio. Siempre nos han hablado de que uno de los ideales del comercio es eso, ¿cierto? Que sea libre, que haya muchos oferentes. Se habla de una competencia perfecta, pues cuando eso sucede. Y más aún cuando podemos globalizarnos, que es como tal el tema del que nos habla el video. Y que es la idea, y eso prima por simple sentido común, es que todos ganemos, ¿cierto? O sea, mínimamente en un negocio que intervengan dos agentes que ambos salgan beneficiados de ese negocio, tanto el que compra como el que vende. En técnicas de negociación hablamos del famoso win-win, ¿sí? O ganar-ganar. Pero vemos, tomando este video como referencia, que no siempre se da de esa forma, ¿cierto? Y es casi que eh, esa frase, ¿cierto?, que reza que el pez grande se come al chico. Lo podríamos ver en situaciones particulares que se presentan en los casos que este video nos menciona y fácilmente extrapolarlo a otros países, en otros continentes, en otras esferas, pero siempre viendo esa situación, inclusive hasta llegando al punto de lo que estamos viviendo ahora en muchos países del mundo, ¿cierto? Que son guerras, pues como tal, no llevadas al punto pues de decir que se va a desatar una tercera guerra mundial, pero sí guerras que llevan muchos años, como pasa con Israel y Palestina, o como pasa con Rusia y Ucrania, o como estamos en esta tensión en el momento de lo que sucede entre Estados Unidos y Venezuela, ¿cierto? Pero siempre va a haber un grande que quiere oprimir a un chico. Entonces vean esto muchachos, ya tomando el tema del video, nos hablaba de que China es el país que más interviene en el comercio mundial. De hecho, se dice que un 25% del comercio mundial es de productos chinos. Como ustedes fácilmente lo identificarían, muchachos, sin ir muy lejos, en el lugar donde estén, en su trabajo, o si van en el bus, o si están en la casa, ustedes miran alrededor y seguramente varios de esos productos que están ahí cerca son chinos, ¿cierto? Entonces, particularmente en el caso pues que veíamos ahí en el muelle, ¿cierto? Donde están los containers y llegan las inspectoras a revisar, eh, vemos que se crean barreras arancelarias, que de hecho es un tema que tomó más fuerza últimamente por lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Pero ahí, porque el video pues es anterior,
nos habla de que hay unas barreras arancelarias para la ropa del 12%, para el vehículo del 10% y para los smartphones del 0%. O sea, para los smartphones no hay arancel. ¿Y qué es lo que sucede? Que obviamente ellos tienen industria de confección. Al hablar de Alemania, pues como el país que tomamos de referencia, tienen industria vehicular, ¿cierto? Pero no hacen smartphone. En algún momento los hicieron, ya no. Vieron que pues, les convenía más importarlos. Y más cuando ellos pueden establecer los aranceles. Entonces, ¿por qué aranceles para la ropa y para los vehículos? Porque no quieren que se les llene eso de ropa y de vehículos chinos o de cualquier otro país. Mientras que los smartphones sí o sí tienen que importarlos porque no tienen industria al interior. Entonces, de esta forma, terminan beneficiándose, ¿cierto? El caso de las mountain bike o las bicicletas montañeras, que veíamos el señor cómo entra pues él a su fábrica montado en la bicicleta y nos empieza a comentar cómo él ha podido sostenerse en el mercado alemán, ¿sí? Aunque ya la producción se redujo pues a la mínima expresión, pero como él estaba vinculado en ese mercado, también obviamente se tuvo que reinventar, ¿cierto? Entonces digo, bueno, ya no vamos a producir, vamos a empezar a importar, pero tenía la primera opción, ¿cierto? Ya que manejaba el mercado, ya que veía lo que estaba pasando y cómo podría él beneficiarse y no salir 100% perjudicado, ya que la industria nacional en cuanto a este mercado de las bicicletas iba a desaparecer. Entonces él empezó a importar, ¿sí? Y aprovechar esta opción, ¿cierto? Para que su empresa pues siguiera avante. Entonces vemos ahí, muchachos, algo que en logística sería un despropósito, ¿sí? Y me refiero a lo que estaba pasando con las bicicletas. O sea, si ustedes ven en el mapa, muchachos, de hecho el video no lo muestra, es más cerca de Alemania, China, que Taiwán. Pero ¿qué pasa? Como a la China ya le habíamos impuesto un 48.5% de aranceles, una cosa exagerada, casi la mitad, ¿cierto? Casi el 50%. Entonces no era rentable entrar bicicletas chinas a Alemania. Pero si las mandamos a que les pinten el cuadro, ¿cierto? Y se lo organicen en Taiwán, ya ahí sí tienen un arancel de solo el 15%. Entonces ya es más rentable y ya eh, las bicicletas de esa forma sí podrían ingresar, pues ya sería un precio competitivo. Pero entonces, la bicicleta sale, o el cuadro mejor, las partes salen de China para Taiwán hacia el oriente, para tener que devolverse de Taiwán a Alemania y finalmente pues llegar a su destino final. Son las gracias, ¿cierto? O las peripecias que suceden en el comercio debido a estos aranceles, pues que hay que buscarles la forma pues de esquivarlos de alguna manera, ¿cierto? Eh, Muchachos, algo que sucede mucho en el comercio también y que eh, cobra fuerza en este documental llamado La mentira del libre comercio, es el caso de los monopolios, ¿sí? ¿Qué quiere decir monopolio, muchachos? Mono quiere decir uno, polio quiere decir poder. Juntamos esa palabra y nos da el poder en uno solo. Eso es ilegal y es un derecho universal, o sea, en todo el mundo es ilegal que haya un monopolio de cualquier cosa. Pero se siguen viendo, ¿sí? Muchas veces con la venia del Estado porque también está untado ahí, también come ahí, ¿cierto? Lo que han hecho en muchos países como para sacarle el quite a esa medida, beneficiarse pues también, es el famoso oligopolio. Ya nos cambia un poquito la palabra, pero podemos escabullirnos ahí para poder hacer pues
la jugada, ¿cierto? Entonces, decíamos que polio es poder y oligo en este caso es unos cuantos, o sea, el poder en unos cuantos. Entonces, muchachos, ya tenemos que algunas empresas, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 7, no van a ser mucho más, son los únicos que manejan X producto en el mercado. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Sencillo, ya usted deja de ser mi competencia y ahora va a ser mi aliado. Como dice el dicho, si no pues con tu enemigo, únetele, ¿cierto? Y entre ellos aprovechan para dominar el mercado, ¿sí? Y ellos imponen los precios y las condiciones y demás. Aquí en Colombia, muchachos, hasta hace unos años habían varios oligopolios que de hecho para el país fueron denominados carteles. Ese era el nombre vulgar, pues, que se les decía. Y seguramente ustedes los conocieron más como carteles, porque si la palabra oligopolio no era mencionada, aunque es la forma técnica de llamarlo. Y aparecieron el cartel de los celulares, apareció el cartel del papel higiénico, apareció el cartel de los cuadernos, ¿sí? Entre otros. Por ejemplo, el de los celulares era un negocio redondo para ellos, muchachos. En aquel momento teníamos a lo que es claro hoy que era Comcel en ese momento. Teníamos a lo que es Movistar hoy, que en ese momento era Bell South. Y teníamos a Tigo, que en ese momento era Hola. Hasta les cambiaron el nombre, en parte también pues como para desempañar un poquito eh, ese mal nombre que llegaron a tener en su momento, ¿cierto? Pues no, de hecho fue 100% de la causa para que su nombre fuera modificado, pero sí era una razón. Porque ¿qué pasaba, muchachos? En aquella época, no sé si a ustedes de pronto les tocó, los celulares tenían una cláusula de permanencia, ¿sí? Usted se inscribía en un plan con cualquiera de estas y tenía que permanecer un año. Y si usted se retiraba antes del año, lo multaban y tenía que pagar, ¿sí? No había portabilidad numérica. Si usted tenía un número y ese número le pertenecía a Comcel y usted quería pasar para Belsao, tenía que cambiar el número con todos los inconvenientes que esto genera, ¿cierto? Darle ese número a todos sus contactos, volver a pedírsele a ellos el contacto que tenían, pues eso era una locura, pues ponerse en todo ese trabajo, porque los números, de hecho, los recuerdo, muchachos, los 310, los que empezaban con 310 eran Comcel, los que empezaban con 315 eran Belsouth y los que empezaban con 300 eran Hola. Hasta eso sabía uno, si era un 300, de dónde era, si era un 315 o si era un 310. Ya ahora, independiente de cómo empieces un número, puede ser de cualquier operador, ¿cierto? Ya eso también lo eliminaron. También, muchachos, eran los únicos que vendían celulares. En esa época no había, pues como ahora que usted va y en cualquier esquina ve un almacén donde le venden un teléfono, ¿cierto? Ve que en el Éxito venden teléfonos celulares, ve que venden teléfonos celulares en Falabella, ¿cierto? En Al Comprar, en fin, en diferentes almacenes que no son directamente ni de Belsao, ni de Concel, ni de Hola, que eran en su momento, ¿cierto? Entonces ellos también se aseguraban de que eran los únicos que vendían y podían especular con los precios y les compraba usted el celular a ellos o sencillamente se quedaba sin celular. Y a medida que fueron pasando los años se fue siendo más necesario el teléfono, ¿cierto? Entonces ahí era donde esa mentira del libre comercio vuelve a jugar. Entonces nos estaban eh, utilizando, ¿cierto? Para beneficio propio y ellos ahí calladitos. ¿Qué pasó, muchachos? Con estos oligopolios, como les digo, eso es ilegal y afortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio los intervino, los multó con multas carísimas y les prohibió que siguieran haciéndolo, ¿cierto? Entonces ya ustedes pueden ver que no hay portabilidad numérica, ustedes pueden ver que pueden comprar el celular donde ustedes quieran y ustedes pueden ver que no hay ninguna cláusula de permanencia, usted puede retirar cuando quiera sin ningún problema, gracias pues a que
la ley falló pues a favor del consumidor, ¿cierto? Vean muchachos, eh, veíamos, ¿cierto? Y qué bueno hacer el paralelo, que en el caso de Estados Unidos no había el mismo proteccionismo que en Alemania. Entonces en Estados Unidos los negocios de bicicletas sí estaban siendo afectados por la importación, ¿cierto? Y como le digo, principalmente de la China, que es donde sale mucho más barato adquirir los productos, porque es que, muchachos, en la China primero tenemos 1.300 millones de habitantes con una cultura, ¿sí?, dedicada al trabajo. Para ellos el trabajo es sagrado y no les importa trabajar las horas que sea. De hecho, en gran parte en la China, en la misma fábrica tienen las habitaciones los empleados. Entonces no es sino simplemente levantarse de la cama y de una ya está la máquina, ¿sí? Y empieza a trabajar. Entonces todo hace pues que eh, los procesos pues sean mucho más ágiles allá, ¿cierto? Trabajan por la comida. También tienen una cultura de eso, como que no les interesa, pues, no vamos a decir que a todos, pero sí a un gran grupo, eh, trabajar y que les den alimentación y ya, seguimos. De hecho, muchachos lograron implementar el buque factoría, que pues no es solamente exclusividad de los chinos, eso también lo hacen en otros países, pero el buque factoría es que mientras tú vas viajando, en ese buque está la fábrica que está confeccionando, ¿cierto? Que está manufacturando. Y obviamente se ahorran todo ese lifetime de el viaje. Por ejemplo, aquí en Colombia, que estamos al otro lado, más o menos un barco de la China llega en 24 días. Tú fácilmente le puedes decir a tu cliente que se demora 24 días la entrega del producto y lo vas haciendo mientras vas viajando. O sea, no le vas a sumar un solo día más de una fábrica allá al interior del país porque todo lo vas a hacer en un buque, ¿cierto? Entonces, ellos se la idearon para eso y obviamente en esa, pues, suena hasta curioso, en ese capitalismo disfrazado, porque supuestamente los chinos son comunistas, ¿sí? Y ellos se jactan de eso, pero ahí vamos a ver que son los que más mueven el comercio en el mundo. Entonces, ese comunismo, pues, como que les sirve nada más como ideología. Aquí, muchachos, les voy a compartir, permítanme, esta imagen. Ahí la pueden ver, ¿sí? Esto es un artículo donde nos muestra del canal CNN los aranceles impuestos por Estados Unidos, ¿sí? Esto es muy reciente, noticias lo habrán escuchado, ¿cierto? Desde que se montó el presidente Trump. La gente, en gran parte, muchachos, votó por Trump porque ya había sido presidente y no había sido tan radical como en este momento. Muchos están arrepentidos porque el hombre sí llegó pues como con los taches arriba, ¿cierto? Entonces vean, rápidamente les muestro aquí, pues no les voy a leer todo, pero sí podemos observar que son aranceles altísimos. El más alto es para Brasil y la medida especialmente con Brasil, muchachos, es porque en Brasil hay una opresión muy fuerte hacia Jair Bolsonaro, que es amigo personal de Trump, ¿cierto? Y hablando de ideologías, ambos son de derecha, ¿cierto? Actualmente Brasil tiene un gobierno de izquierda y Trump es muy vehemente con ese tema, ¿cierto? Él es republicano, es lo que sería la derecha en Estados Unidos, ¿cierto? De hecho, muchachos, si vamos a ver, por aquí más abajo encontraríamos a Venezuela. Yo se los busco. Veanlo aquí con un solo 15%. Entonces diría pues con Venezuela que es más álgido el tema, ¿cierto? Que ya acusó a Maduro pues de ser el jefe del cartel de los soles y a Diosdado y a Padrino porque el arancel más bajo. Porque es que con Venezuela la cosa marcha por otro lado.
y es incluso más delicado, ¿cierto? Ya le tiene 8 buques de guerra armados hasta los dientes allá parados al frente, que es mucho más delicado que manejar el comercio. Pues aquí obviamente Brasil tendrá que buscar otras alternativas, traer la mercancía de otra parte, pero bueno, le mostró eh, todo ese armamento de última tecnología, ¿cierto? En todo caso, aquí vamos a ver, ¿sí? Eh, cómo se empieza a desagregar el arancel, pero sin embargo sigue siendo muy alto. Entonces vean muchachos, para la fecha de la creación de ese video no había pasado esto, pero aquí se nos reitera la mentira del libre comercio. O sea, que el libre comercio va a haber con estos aranceles tan grandes, ¿cierto? Tan altos, ¿sí? Aquí donde aparecen todos los demás países 10% está Colombia, como para que tengan esa información, porque acá no lo vamos a encontrar, ¿sí? Colombia fue de los más beneficiados, aunque por un momento, ¿cierto? Un día que logró el arranque, pues después de la devolución de unos aviones con migrantes colombianos, que a Petro no le gustó que los trajeran esposados y se manifestó a través de Twitter. Trump le respondió con impuestos de más del 25%. Luego el canciller, en aquella época, Murillo, eh, pidió perdón, ¿cierto? Y se retractó la medida, ¿cierto? Entonces finalmente quedó Colombia como de los menos desfavorecidos porque quedó con un 10% en cuanto a aranceles. Aunque, muchachos, pues, ¿qué libre comercio ver con aranceles tan altos, cierto? Igual, algo que hay que justificar es el proteccionismo, porque si usted va a dejar, como les decía ahora, que todo lo traigan de la China, créanme muchachos, no sería el 25%, sino el 70 o el 80% del comercio mundial que llegaría de la China. Y si son precios competitivos, mucho más barato, no hay forma de competirles. Pero el Estado llega y interviene y dice, no, no podemos dejar aquí que nos invadan todo el mercado y entonces se acabe la industria nacional y por lo tanto el desempleo sería gigantesco. De ahí que definitivamente haya que ponerles un tate quieto, ¿cierto? Para que la industria nacional también pueda sostenerse. Vean muchachos, hace poco les hablaba yo de las zonas francas y les decía, el 95% de las bodegas deben ser industriales, o sea, los usuarios, perdón, que así se les llama a la empresa en zona franca, de bienes y de servicios. Por esa misma situación, o sea, para que haya un foco de desarrollo y de empleo. Entonces, si dejamos que los chinos o cualquier otro país ingrese libremente, se acabaría el empleo a nivel de la industria nacional. Entonces, la idea, pues, sí, definitivamente sostener el empleo. Veamos también, muchachos, como 53 productos tienen aranceles para el caso de Alemania, ¿cierto? Y son medidas que se conocen como antidumping. ¿Por qué antidumping? Quiere decir anticompetencia desleal, porque eso es el dumping. Y la competencia desleal surge, bueno, eso es un tema que no vamos aquí a, a justificar nosotros si es correcto o no, ¿cierto? Porque finalmente ellos están trabajando y si pueden vender más barato, pues dirían ellos, no, pues igualense con nosotros. Pero ahí es donde aparece la palabra desleal. Es imposible igualarse con los chinos, como les decía. Son muchos y con una cultura de trabajo pues incesante, ¿cierto? Difícilmente vas a conseguir un sindicato en la China. Bueno, veíamos por otro lado, muchachos, ya pasando a otro tema pues también del mismo video, el caso Camerún. Sí, por eso les decía yo ahora, el pez grande se come al chico. No pueden vender la cebolla, muchachos. Y ustedes vieron esa finquita que funge como una fábrica, ¿cierto? Porque es donde están cultivando esa cebolla para venderla.
en las condiciones que estaba esa casa, pues eso parece es como por aquí de los pueblitos del Chocó, pues olvidados del Estado. Entonces, vemos que no tienen las condiciones para poder trabajar, no tienen la tecnología, es imposible que se puedan igualar con el caso de Holanda. De hecho, allá lo mencionan con ese nombre, ya hoy llamado Países Bajos. Y por supuesto, ellos con mucha más tecnología pueden eh, hacer cebollas en mayor cantidad, de mucha mejor calidad y a menor precio. Entonces, ¿qué cuento de libre comercio tampoco va a tener ningún sentido pues para este efecto, ¿cierto? La tecnología finalmente, muchachos, es la que manda, porque es que es lo que hace que la oferta aumente y que los productos sean más baratos. Misma situación con los pollos, sí. De hecho es hasta gracioso, pues por no llamarlo de otra forma, cómo ver cómo venden los pollos allá. Pues de hecho, ya por una cuestión pues del cuidado animal, vemos que en las plazas de mercado aquí en Colombia no los encuentras así. De pronto si vas a una finca sí te venden la gallinita ya o el pollito criollo, pues que le gusta tanto a las mamás, ¿cierto? Y a las abuelas particularmente. Y usted se toma el trabajo. Yo me acuerdo cuando era niño íbamos al río a hacer el famoso paseo de olla, se llevaban la gallina ya emplumada. Y una tía, me acuerdo que con una escoba se le paraba encima del cuello y jalaba ese animal. Eso era hasta tenebroso ver como la pobre gallinita quedaba ahí, pero era como se hacía. Luego para el agua caliente, desplumada y listo. Despresada y va para la olla. Ahora vamos a ver que es mucho más fácil conseguir el pollito ya listo, congelado, y se ahorran todo ese trabajo. Y por supuesto, también mucho mejor pues para toda la parte logística, de la distribución, del manejo, de la conservación, la cadena de frío y demás. Difícil pues que los africanos en esas condiciones, ¿cierto? Y en esas plazas de mercado totalmente artesanales puedan competir pues con este tipo de productos, ¿cierto? Ya terminando el video, perdón, me vinieron a pedir algo aquí, ya retomamos. Veíamos al final, muchachos, unos datos muy interesantes. El 90% de la riqueza está en el 10% de la población. De hecho, ese es el famoso llamado, la famosa llamada ley de Pareto. Wilfredo Pareto fue el que se inventó eso. Pero en su momento era 80-20. Y se aplica pues en muchas áreas, ¿cierto? No solamente pues para el caso de la riqueza, cómo está distribuida, ¿sí? Se dice también que la industria, ¿sí? El 80%, ahora el 90%, eh, de los ingresos para una empresa lo producen el 10% de los productos, ¿sí? El ejemplo más fácil que se me ocurre en este momento es Coca-Cola. Casualmente aquí me estoy tomando una Coca-Cola en este momento, muchachos. Tengo como calor y aquí como para mojar la palabra, ¿cierto? No lo había traído pues como para que me sirviera de ejemplo, pero es el mejor. Si ustedes van a ver, Coca-Cola Company, muchachos, tiene cientos de productos, no cual cientos, miles. Porque no es solamente gaseosa, ¿cierto? No solamente bebidas, ellos también venden otro tipo de productos, hasta leche vende Coca-Cola, muchachos. Pero el 80% de sus ingresos los recibe gracias a la Coca-Cola, en sus diferentes versiones, ¿sí? Entonces, volviendo al tema y hablar de la riqueza, cómo está distribuida en la población, vamos a ver que la brecha cada vez se agranda más. Seguramente en un año ya será 92.8, 93.7, ¿sí? Y es muy triste lo que sucede porque vemos cinturones de pobreza, como en el caso de África, como les decía ahora, y aquí mismo, pues en Colombia también lo veremos. Obviamente, la comparación se queda corta porque
porque es que hay países de África, muchachos, en los que absolutamente el 95% de la gente vive en condiciones infrahumanas, ¿sí? Es delicado, además pues que también tienen problemas pues para conseguir la producción, el agua es escasa, ¿cierto? Las tierras son áridas, entonces eh, termina siendo pues también otro factor que los afecta bastante. Y sin duda, muchachos, otro gran problema que genera esto son los éxodos migratorios. Ahí veíamos el caso Marruecos, ¿sí? Que es un país al norte de África que, sin ser el más pobre de África, sí tiene grandes problemas de distribución de la riqueza o de la pobreza más bien. ¿Y qué sucede? Que muchos de los marroquíes terminan eh, migrando hacia España, aunque para ellos es complicado porque tienen que pasar el mar, ¿sí? Está separado un continente del otro, pero se arriesgan. Lo que pasaba años atrás, muchachos, en Cuba, fuimos la gente que saliendo en una balsa terminaba muerta en el mar, que quienes podían llegar a Miami, pues que era lo que buscaban. Con los marroquíes pasa igual, pero es que es el motivo de la desesperanza, ¿cierto? De ver, no, pues si me acuerdo aquí me voy a morir de hambre, me voy a arriesgar más bien. Como les decía, nosotros lo vivimos también plenamente acá desde la diáspora, pues que empezó a surgir desde Venezuela. De hecho, yo creo que, a excepción de Maduro y sus secuaces, más quienes todavía sigan con esa ideología, ¿cierto? Que se sostiene en países como Corea del Norte, como Cuba, como Nicaragua, serán los únicos que están en contra de esa maniobra disuasoria que hace Estados Unidos. Pues por ahí dijeron que habían lanzado unos misiles a una lancha que llevaba eh, drogas, que habían muerto 11 personas. De hecho, muestra unas fotos, sale Maduro a decir que es su inteligencia artificial, que no ha pasado nada. En fin, el caso es que sí es pues algo muy mínimo para todo ese poder que tiene ese armamento, ¿cierto? Que ellos llevaron allá y eh, para lo que realmente desean. Pues no se sabe ni quiénes eran esas personas que iban ahí. Y ellos realmente, que ya lo tienen clarísimo y ya les pusieron precio a sus cabezas, van por tres personas. El número uno, el dos y el tres, ¿cierto? Maduro, Diosdado y Padrino. Pero, sin duda, sentimos como un alivio, ¿cierto? Así nosotros estemos aquí tan cerquita. Esperemos pues que esto no nos afecte eh, y salgamos pues también perjudicados porque no, no cabe en la cabeza de nadie que vaya a haber un ataque militar, ¿cierto? Y como les digo, estamos al lado. Pero que sea más disuasivo, ¿cierto? Y que atrapen a este señor por las buenas, por las malas, pero sin utilizar las armas y sin que eh, salgan otros perjudicados, ¿cierto? Pero, ¿por qué la gente migra, muchachos? Porque las condiciones en un país no son las esperadas, ¿cierto? Porque físicamente están aguantando hambre. Vean, Colombia es un país pues que no se ha declarado pues como en esa emergencia, ¿cierto? Como en esa hambruna pues que se declaró hace poco en Palestina, que sí lo están sufriendo y están en una guerra pues que lo están exterminando, ¿cierto? Pero, pero muchachos, en Colombia, vean este dato, salieron del 2010 al 2011 alrededor de 1 millón de personas. En 11 años, perdón, del 2010 al 2021, ¿sí? Discúlpenme ahí el lapso, 2010-2021. ¿Cuántos años hay ahí? 11. Y salieron alrededor de 1 millón de personas del país. Y resulta que entre el 2022 y entre el 2023, o sea, en un año,
salió otro millón. Por supuesto, es gente que no está de acuerdo con el nuevo gobierno que hay en el país. No hay otra razón y el mismo número nos lo indica, ¿cierto? O sea, la fecha, en qué año se monta el presidente actual, 2022. Y obviamente es cuando la gente empieza pues a sentirse incómoda, a verse afectada y decide eh, no veo cómo pueda yo solucionar esto aquí en Colombia, entonces más bien me voy. Y todos los días sigue saliendo gente, muchachos. Pero no estamos pues en una situación obviamente como el caso de Venezuela, como el caso de Marruecos, como el caso de estos países africanos que les mencionaba ahora, ¿cierto? Y que la tienen más difícil aún, por lo menos los venezolanos aquí llegan hasta a pie, ¿sí? Pues hay frontera terrestre y de cierta forma eso les termina beneficiando. Bueno muchachos, eso era lo que quería pues hablar con ustedes hoy, cómo hacer, ¿cierto? Ese conversatorio referente a ese video y llevarlo más pues a, a datos reales y a situaciones particulares y a estadísticas y números pues que nos aterrizan más en la situación, actualizarlo un poco también y ver que como tal ese libre comercio pues que tanto nos venden no lo es realmente pues tanto como dicen. A ver, miremos por aquí que me escribieron. Ok. Profe, buenas tardes. Tenemos trabajos pendientes. A ver, una pregunta. Como tal, no, muchachos. De hecho, si ustedes ven en las últimas sesiones, no les he dejado tarea porque vamos muy bien en ese aspecto, ¿cierto? También estamos aprovechando pues que tenemos 2 días a la semana. Entonces van a haber días que no les deje pues evidencia pendiente, listo. De hecho, hoy tampoco les voy a dejar evidencia. Les garantizo que el miércoles sí, para que vengan preparados. Y ahí seguimos pues, pero como les digo, el tiempo nos está dando muy bien, tenemos todo este mes todavía de formación en este trimestre, terminamos el 3 de octubre, entonces vamos muy bien con ese aspecto pues y con todo lo referente a las evidencias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta muchachos. No, profe, todo es muy bien. Ok, perfecto, Duan. Bueno, Mary, si quieres, perdón, Mari, veo que me dices que tienes pendiente unos videos conmigo. Ok, te estás colocando al día. Bueno, como eso es algo más personal, ¿cierto? Me puedes escribir al privado, al WhatsApp. Ahí consigues mi número en el WhatsApp del grupo. Y me cuentas cuáles son esas evidencias que tienes pendientes, cuáles me has subido, cuáles todavía no, para saber y pues para poder calificártelas. Listo. Ok, muchachos. Entonces, no siendo más, dejemos aquí por hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Listo. Listo, señor, Dios le bendiga, muy amable. Con gusto, igualmente. Que tengan un feliz resto de tarde, muchachos. Hasta luego.